Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. Tengo mi café aquí. Qué agradable sonido. Mi café que está un poco tibio y que tiene canela. ¿De qué les voy a estar hablando el día de hoy? Me da risa esto, como que esto fuera un capítulo nuevo, pero sinceramente hace media hora estuve grabando un capítulo acerca de los suegros y la suegra, y ahora estamos grabando esto. ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar de que el día viernes yo entro a clase y no sé qué va a pasar ahí, no sé, me preocupa sinceramente qué va a pasar con lidiar con el trabajo, la carga académica. Ahora, no sé realmente, bueno, no es como que me preocupa, lo que me preocupa es el tema de la diferencia horaria. Eso la verdad es que me tiene dando vueltas en la cabeza. Probablemente cuando suba este video ya voy a llevar más de un mes en clase, pero lo digo, ahora me tengo fe sinceramente, considerando que en el pasado he estado una vez, cuando estaba haciendo el postítulo de terapeuta familia y pareja, llegó un punto que hubo un semestre en el que estuve con 3 trabajos, sí, trabajólica, claramente estaba loca. Y tuve 3 trabajos, estaba con la consulta presencial, consulta online, estaba haciendo clases en la universidad y además estaba haciendo esa formación. Así que, sinceramente, miedo a la explotación. Miedo a la explotación laboral tampoco hay tanta. ¿De qué les voy a hablar acerca del día de hoy? Haciendo nuevamente como que nunca hubiera grabado un video antes, pero ¿de qué les voy a hablar? Les quiero hablar acerca de un libro. ¿Ya? ¿Por qué les quiero hablar acerca de eso? Porque también hay que tener cosas relajadas dentro del canal. Siento que a veces como todos los temas son muy graves. Esa es mi percepción. Después hay gente que me dice, Marisol, no hay nada grave. Es como cuando yo tengo esta percepción de que de repente les hablo como súper acelerada o que suena como un tanto brusco y después me escucho y es como, en verdad no sonaba tan brusco. Y después hay gente que me dice, Mari, sinceramente te escuché y fue como una pluma. Yo como, ay, ya. Creo que uno es bastante duro. Yo creo que soy bastante crítica conmigo misma en cierto tipo de cosas. Me preocupa mucho cómo pueda transmitir las cosas y ojalá no ofender a nadie dentro de cosas que quizás pueden generar más o menos incomodidad. Pausa para el sorbo. 5 minutes later. El libro del que les voy a hablar se llama, bueno, aquí lo pueden ver, se llama El misterio de la lavandería de Yeonang Dong. Espero lo he pronunciado bien y si no, bueno, me disculpan, yo no sé coreano, así que es lo que hay. Este libro es de Kim Ji-yoon, espero también haberlo pronunciado bien. Es un bestseller coreano que ha fascinado a lectores en todo el mundo. ¿Por qué les voy a hablar acerca de esto nuevamente? Porque me lo leí en muy pocos días, de hecho tengo aquí la fecha, me lo leí. Cuando los 5 6, ya sí. No, tampoco 10, me lo leí en 5 días. Pero bueno, entre medio del trabajo, distracción y todo eso, es un tiempo considerable. Y que también me hace hablarles acerca de esto, claramente que está ligado a temáticas de salud mental. Básicamente creo que son 5 capítulos. Debo decir honestamente, ustedes saben que yo soy honesta en estas cosas. Mira, de todas las historias que habían de las 5, me gustó el primer y último capítulo. El resto no es que no me haya gustado, pero creo que no es de mi gusto. ¿Por qué no es de mi gusto? Bueno, es algo del contexto de Corea del Sur. Yo la verdad es que no vivo ahí, no conozco realmente esa cultura. Desconozco qué tan real será aquello que nos muestran en las películas, las series, versus cómo viven las personas en el contexto de la realidad. Pero todo aquello así como historia media de amor, como que no tiene mucho sentido, donde el tema de los roles de género son como extremadamente marcados, como que no estoy en condiciones de escuchar ese tipo de cosas en mi tiempo libre. No puedo, como que no puedo. Entonces, ante eso fue como, me incomoda esto, porque va encima que entre medio había una historia, ya spoiler, así como de que, el que era el cantante y la que ayudó a que se hiciera famoso y no sé qué, y como una cosa media mágica, mística, no, fuera de lugar. Pero les quiero hablar acerca de esto porque me gustó el primer y último capítulo, y el primer y último capítulo nos habla de cosas muy importante en cuanto al nivel de salud mental. Para eso, a grandes rasgos y no contarles toda la historia de la lavandería, lo interesante de esto y de lo que me gustó cómo estaba escrito el libro, porque no había leído algo así antes, de que todos estos capítulos se desarrollaban en su mayoría en un mismo lugar. Más que en un mismo lugar, todos los personajes en algún momento de la historia coinciden en el mismo lugar, que es la lavandería de Yeonang-dong. Y eso lo encuentro bastante interesante, el cómo, si bien eran capítulos distintos, historias distintas, todo lograba entremezclarse como tal. Eso fue como novedoso, interesante. Probablemente hay millones de libros que hacen cosas como esas, pero yo no había leído ninguno, así que me gustó. Entonces, ¿qué pasa? Que
dentro de esta lavandería lo interesante de que además que es un contexto donde la gente está obligada a estar harto rato, a no ser que tú quieras que te roben la ropa, no sé si en Corea se roban la ropa, pero pensando también en que yo incluso la estuve leyendo en una lavandería porque acá en el piso en el que estoy lamentablemente la lavadora estaba mala, de hecho nos trajeron una nueva, ahí se me cae el micrófono, así, del audífono, nos habían traído una nueva y resulta que después estaba mala, hacía un ruido horrible, así que tuve que ir a lavar a una lavandería literalmente y ya estamos esperando a que el domingo llegue la lavadora nueva. Y en relación a eso fue como, me siento así como en el ambiente del libro. Entonces, ¿qué les puedo contar acerca de eso? Que dentro de este contexto, aparte de que olía bien, habían cosas para beber, como dispensadores de bebida, ese tipo de cosas, era un lugar de encuentro donde había una libreta que alguien había dejado en ese lugar, no lo voy a decir quién ni para qué, y lo interesante es que las personas podían ir escribiendo cosas como por ejemplo, siento que el mundo está muy agotador, no sé qué, y después llegaba alguien random y podía dejarle un consejo o algo así, y esa persona lo agradecía. Entonces eso lo encontré bastante interesante. Y dentro de lo que fue el primer y último capítulo hay 3 cosas en las que me quiero centrar que a ustedes les puede interesar. Porque claramente yo les voy a hablar acerca de eso haciendo un análisis de algo que es extrapolable a la vida real, pero no significa que yo les esté contando toda la historia. Básicamente en el primer capítulo lo interesante es que estas 2 cosas importantes tienen que ver con ser adulto mayor y punto 2, ser una mujer que está en proceso de criar. ¿Qué es lo que pasa con esas 2 cosas? Que dentro de lo que pude extrapolar, y como digo, desconozco cómo es la cultura en el caso de Corea del Sur, pensando en que mi visión asociada a un país asiático era China, porque mi abuelo era chino y la perspectiva o la percepción o... Claro, la perspectiva que a mí mi abuelo me transmitió, que entiendo que es otra cultura, era que a los adultos mayores se les respetaba y supuestamente había una visión bastante positiva asociada a los adultos mayores, nuevamente contexto China, no Corea del Sur, y que no sé cómo en Corea del Sur. Entonces yo dije, bueno, eso está como ligado a estas personas han trabajado toda su vida, han aportado a la sociedad, tienen un cierto grado de sabiduría, se respetan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso no siempre es realmente así. Ya sea por la cultura, ya sea porque no todas las personas se mueven desde ese mismo prisma, como dicen por ahí, por ese motivo. Entonces, ¿qué pasaba? Que mostraban justamente algo que se puede dar bastante y algo que a todas las personas les puede pasar, quizás a mí incluso me ha podido pasar con mis papás, no lo sé, espero que no, y tiene que ver, bueno, porque tampoco son adultos mayores como para estar en una situación como esa, pero está esto de que se reflexiona, o yo al menos reflexioné acerca de el adulto mayor que es visto como alguien vulnerable, un tanto inútil lamentablemente, y alguien que debiese estar dispuesto a dar todo por quienes están en la sucesión a nivel familiar. Y eso lo encontré pero potente, porque había una reflexión que en verdad yo nunca había hecho. Hay gente que probablemente la ha hecho, yo no la había hecho porque no he estado en esa posición. O sea, he estado en posición de mis abuelos, pero no he tenido que tomar decisiones como las que tenía que tomar uno de los personajes que aparecía ahí. Pero a lo mejor mis papás sí les tocó con sus papás, a lo mejor me va a tocar cuando ellos sean mucho más mayores, no lo sé, pero fue interesante. Entonces primero, bajo esta idea como de visión del adulto mayor desvalido, estaba esto que este personaje, bueno, estaba mayor, tenía problemas físicos como tal, entonces el hijo tenía una visión bastante, no sé si negativa, pero de, hay que estar todo el tiempo preocupado de que no le pase nada. Y si bien hay personas y adultos mayores, y ahí me estoy acordando de algunas historias que me cuentan mis papás cuando van los adultos mayores al negocio donde ellos trabajan, que eso se da bastante, que a veces, claro, hay adultos mayores que están físicamente complicados, porque si se caen no tienen la masa muscular suficiente, entonces más probabilidad de fractura y ese tipo de cosas, y a veces la gente está como muy, no, que no sé, que no salgan a la calle, no sé qué, y el error de eso es que eso a veces puede hacer que se les limite, puede hacer que no desarrollen su capacidad de independencia, y puede ser bastante negativo, pero y que eso, como digo, es algo que a todos nos puede pasar. Entonces desde ya yo creo que eso nos sirve para reflexionar. Si tú estás relacionando con un adulto mayor, tratar de ser lo más realista posible. O sea, tú dices, no, que no se suba al pisito de la cocina. A ver, si se ha visto que no tiene problemas de equilibrio, que se sube al pincho banquito de la cocina bajo el riesgo de que efectivamente se puede caer, y si lo hace, bueno, que esté tu presente o algo así, pero no asumir que porque es adulto mayor no puede. Es como esto de cuando las personas ven a una persona que tiene algún cierto grado de discapacidad o dificultad, diversidad funcional, ocupo estas palabras porque hay grupos que plantean que hay que usar ese tipo de denominaciones y otras todavía no, entonces prefiero utilizarlas casi todas, y que claro, van a cruzar
la calle y automáticamente consideran que necesitan ayuda. Y a veces hay personas que se han visto que la están viendo cruzar la calle y nunca quisieron cruzar la calle. A los adultos mayores les puede pasar algo parecido. Entonces sirve, como digo, para reflexionar acerca de si tú te relacionas con un adulto mayor, qué visión tienes acerca de estas personas, qué expectativas, qué crees tú que te pueden solicitar o no. Entonces eso también ayuda a... No tengo que olvidar que es una persona, que es un individuo, y que si bien yo puedo estar desde mis creencias viendo a esta persona desde una visión más inferior o vulnerable, no tiene por qué ser así. También qué tan positivo es que yo lo vea de esa forma, porque también se genera un cierto grado de jerarquía. Puede caer uno en incluso infantilizar a adultos mayores por esta misma situación. Entonces, interesante reflexionar. A mí me hizo pensar mucho en mis papás cuando fueran mayores. Y lo otro que les decía, esta idea como de que los adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen hijos y tienen nietos, abuelos, ¿ya? Debiesen ser personas, o más que debiesen ser, se asume que son personas que sí o sí van a querer lo mejor para sus nietos, al punto de que esa idea de lo mejor para los nietos está al detrimento de su propia persona. O sea, está exento, o sea, está, ¿cómo decirlo? Al punto de que estas personas pueden incluso desintegrarse emocionalmente, físicamente, económicamente por esos nietos. Y aquí, como dice, uno no es nadie para juzgar, cada uno tiene su sistema de creencias y valores. Hay gente que se posiciona desde eso, pero no tiene por qué ser la norma. Entonces aquí viene el ejercicio y la reflexión. Lo interesante de esta historia, que aquí en esta historia, este hijo que se había endeudado, que había decidido darle una educación de calidad, bastante elitista a su hijo, incluso en otro país, en otro continente, le estaba exigiendo a este padre suyo, es decir, el abuelo del nieto, del niño, que vendiera la casa para poder generar más dinero. Y ahí digo que es lo interesante, porque de cierta forma este hijo le recrimina que no está dando todo por este nieto. Y de cierta forma es como, ¿por qué tendría que ser, por qué el dar todo o el querer? Porque habla acerca de casi que tú no quieres a mi hijo. ¿Por qué? O mejor, ¿por qué he dicho? ¿Qué te lleva a ti a pensar que la idea de querer para tu papá va a ser la misma que la que tienes tú como padre en este momento? No tiene por qué ser la misma. Te puede incomodar, te puede molestar, pero no tiene por qué ser así. Y de hecho, si uno revisa la historia de este personaje, de cierta forma, este abuelo sí quería mucho a su nieto, también quería mucho a su hijo, pero esta persona había decidido vivir su vida bajo cierto tipo de estándares a nivel económico, donde no estaba a favor de este tipo de educación tan elitista, porque veía contras, como por ejemplo que viviera muy lejos de su familia, que pudiera extrañar a sus padres, que pudiera generar impacto a nivel emocional y así. Y al mismo tiempo este hijo le estaba exigiendo vender la casa, siendo que era la casa en la que había acumulado todos los recuerdos con su esposa fallecida. Entonces yo lo encontré bien potente, porque dijo, oye, en verdad eso uno lo ve mucho, como de, es que tú eres un egoísta, es que tú no lo entiendes, es que tú, claro, tú has generado todo este patrimonio, tú deberías. ¿Quién dice que debería? Esta persona puede tener las mejores intenciones, pero no tiene por qué de todas formas ceder en todo su patrimonio económico, porque tú como adulto, que ya eres adulto, y ahí es interesante que a veces bajo esta idea de exigir, no, es que tú eres, se olvida un poco que ya no se es niño, ya se es adulto, y como adulto, del momento en que se creció y se empezó a tomar cierto tipo de decisiones, y esas decisiones en algún momento implicó el tener hijos y el decidir qué educación con los gastos económicos asociados se decidió que iba a tener. ¿Cómo es que llegas a exigirle ciertas cosas a este adulto mayor que no decidió colocar a su hijo en un contexto donde sí van a generar dudas? Donde te podría facilitar ciertas cosas, pero no tendría por qué estar dispuesto a vender su propiedad con todos estos recuerdos acumulados por lo que para ti supuestamente era lo que iba a ser más correcto para tu hijo o tu hija, y que nuevamente perfectamente él puede no compartir. Eso yo lo encontré súper potente, porque dije, wow, wow, de repente uno puede ser extremadamente crítico con sus papás en exigir cierto tipo de cosas, y uno dice, pero es que esto yo lo estoy exigiendo a lo mejor desde esta posición, pero a mí se me olvida que yo fui adulto o adulta y yo me coloqué en esta posición, en esta situación, y a lo mejor esta persona nunca quiso. Bien, si desea ayudarme de cierta forma, pero no está obligada, porque fuiste tú quien tomó esa decisión. Y eso fue una parte de lo interesante de cómo se plantea aquí, de hacerse cargo, responsabilizarse, que es lo que muchas veces cuesta hacer, sobre todo cuando hay algo que tiene que ver con los padres, donde por mucho que a veces somos adultos y nos vemos como adultos, hay situaciones en las que de cierta forma a uno le conviene verse en una posición mucho más infantil, desligarse de cierto tipo de responsabilidad, porque también echarle la culpa a otros a veces es mucho más fácil. Entonces yo lo encontré bastante interesante. Y en segundo lugar aparece que este mismo adulto mayor se relaciona con una madre que está en pareja, que está casada y que tiene una pequeña hija. Y que me gustó de cómo mostraron eso es que sinceramente
describía la autora la situación en la que muchas mujeres se ven lamentablemente, donde están sobrepasadas emocionalmente, porque la crianza es agotadora, porque también se ha tenido que decir si seguir o no seguir en el trabajo. Se muestra en esto mismo el mercado laboral bastante complejo, que genera un cierre de puertas a muchas mujeres que están criando, y es bastante duro cómo se representa, mientras al mismo tiempo este mismo personaje se encuentra en una relación de pareja donde la pareja es apoyadora, donde está efectivamente sacándose la mugre, como dicen por ahí, para poder tener un cierto tipo de calidad de vida. Todos los desafíos asociados, que te suben el arriendo, que te tienes que cambiar, y todo eso es bastante dramático y lamentable en la realidad de muchas personas. Y cómo es que el simple hecho, porque que de hecho a veces es muy difícil, que el simple hecho de tener un espacio en el que alguien te pueda escuchar puede marcar la diferencia. En el caso de este personaje, ella lo único que quería era sentirse escuchada, sentirse vista en este proceso de criar, y no era algo que estaba teniendo porque su entorno, de cierta forma, era muy limitado. Sentía que si le planteaba esto a su pareja, que de cierta forma su pareja sí hacía alusión y sí veía ciertas cosas, probablemente tampoco quería ver todo lo que ella a lo mejor estaba viendo, porque también sufría dentro de su propio contexto de estar siendo proveedor, también estaba sufriendo, y probablemente no quería ver el sufrimiento de ella, porque también un poco desde las exigencias y la expectativa, probablemente también, acorde a lo que se mostraba la cultura de esto, habría sufrido por el hecho de sentir que tampoco está siendo feliz a su esposa en ese contexto. Y además de esto, de las exigencias que digo, las expectativas, ella tenía una familia, ella tenía un padre y una madre que estaban dispuestas a apoyarlo, y aún así ella decide cerrarse por no querer generar un deshonor, una preocupación. En paralelo, el padre de esta chica se enferma, no quiere generarle preocupación. Entonces eso yo lo encontré bastante interesante, y el poder que puede tener que haya un otro que te vea es potentísimo. O sea, literalmente, y se habla en temáticas de salud mental, esta persona no le veía sentido a su vida, y fue gracias a este adulto mayor que le dio un punto de vista. Tampoco es que le dijo exactamente qué hacer, sino que le comentó una práctica que él solía hacer y que le había ayudado en momentos difíciles, y al mismo tiempo fue buena onda, como dicen por ahí, y le dejó un regalo y le facilitó algo para poder llevar eso a cabo. Hizo que eso generara un impacto muy positivo en ella. Dijo, entonces esta experiencia es más normal de lo que yo pensaba, efectivamente ahora tengo una toma de perspectiva distinta, puedo seguir en este contexto que está siendo difícil. Eso yo lo encontré potentísimo. Entonces, si quieren nuevamente alguna historia en relación a eso, ustedes ya saben que tienen el misterio de la lavandería. Y por último, el tercer punto que quería comentarles es del hijo. El último capítulo se centra en el hijo, que a mí me gustó porque, independiente de lo que pasa entre medio, el último capítulo ayudaba un poco a entender la reacción que tenía el hijo en el primer capítulo, porque en el capítulo 1 era más la visión, como yo digo, de este señor adulto mayor con esta otra chica, y en el último también la visión a mayor profundidad de este hijo, que permite también dejar de ver a este hijo como un malagradecido, un villano, si también se le ve como persona, y también se puede ver cuáles son todas esas cargas, todas esas cosas que hacen que ese personaje esté de esa forma y reaccione de esa forma con su propio padre, que ha querido darle lo mejor y que se ha sacado también la mugre para hacer que él de alguna forma llegue a la posición en la que ha podido estar, que claramente ha tenido que ver con su esfuerzo, todo su estudio, pero que responde también a que para poder haber desarrollado eso tuvo que tener una base que se la haya facilitado, y se la facilitó su papá junto a su mamá. Y en esto que muestran acerca del hijo, les voy a leer lo que escribí aquí, en mi torpedo. Aquí puse... último capítulo, padre que quiere dar lo mejor de sí. Esto en relación al honor, la cultura, los desafíos. Entiendo que en esta cultura, de lo que se plantea aquí esta autora en Corea, el tema del honor, el estatus es muy importante, y bajo esa misma idea es importante mantener eso, acorde a qué educación vas a recibir, a qué colegios vas a meter a tus hijos, qué va a pasar a la universidad. Todo se hace en función de asegurarle un futuro específico a tu hijo o a tu hija. También se da en dinámicas, diría yo, Latinoamérica, pero en sectores quizás más acotados. Esa es mi percepción, me puedo equivocar, pero sí, al menos pensando como en esta idea de los medios de comunicación y que uno ve series o películas, mi percepción es que en general siempre han mostrado eso mucho más en los contextos asiáticos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tengo
Asterisco, resentimiento que a veces los hijos desarrollan hacia sus padres al conocer una realidad distinta con privilegios y exigencia, pero de la que por no ser parte, es decir, sus padres, desconocen los códigos y normas de afrontarlo de una forma más sana. Y como parte de ser adultos está el aceptar eso y ser sí mismo o con otra red de apoyo en el medio, que oriente, ya, sí. Ay, le veo al micrófono. Básicamente lo que yo tenía aquí era que a mí lo que me había generado, voy a cerrar mi carpetita, mi precioso planner, es maravilloso, es uno de los mejores regalos aquí antes de venir para la Seguropass. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que a mí me gustó de eso? Es que, claro, se muestra básicamente en este último capítulo, a través de la historia de este personaje, que cómo es que muchas veces los hijos pueden ir generando un cierto tipo de resentimiento hacia los padres. Y bueno, esto se liga, yo que aquí les tengo otros libros, pero solamente les vine a hablar acerca de eso, porque antes de leerme me leíste Laplace, que yo me lo había leído cuando tenía 15 años. A mí me encanta mucho este libro, leerlo cada cierto tiempo, y aquí lo vi en una oferta y me lo compré. Pero eso será otra historia. A lo mejor esto se los digo ahora. Básicamente en este libro muestra un poco de la autobiografía de Annie Ernaux en contexto de Francia en los años no sé cuánto, donde básicamente ella habla acerca de cómo fue para ella crecer en un contexto en el que su papá siempre fue obrero, tenía muy baja escolaridad y ella estuvo en contextos académicos y todo bastante exigente, y el choque cultural que le generaba a ella el hecho de estar en espacios en los cuales no había el mismo nivel educacional. A veces la rabia que sentía de que su papá no quisiera introducirse en el mundo de ella, educarse, culturizarse, y lo difícil que para ella era de repente acercarse a él, donde también se habla un poco acerca de lo difícil que pudo haber sido de parte del papá, pero no tanto explayado. Entonces probablemente me centré harto en esta última que yo les decía, porque también me había leído este libro. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta historia que yo les decía, a través de este personaje se ve cómo es que muchas veces los hijos pueden generar un cierto grado de resentimiento hacia los padres por haberse esforzado al punto de haberlos colocado en una posición mucho más privilegiada, mucho más positiva, que a vista o a ojos de otras personas podría ser algo bastante positivo, pero que por el hecho de haberse esforzado y haberlos colocado en ese espacio, en esa posición, por no haber estado previamente en esa posición, por las dificultades o las barreras económicas, no haber podido acceder a esos mismos espacios, como por ejemplo espacios académicos educacionales, no tenían el conocimiento de cómo podían ser las interacciones, los códigos dentro de esos espacios, generando que estos hijos, por saber que no contaban con eso, verse en desventaja y al mismo tiempo faltos o provistos de herramientas para afrontar posibles exigencias dentro de esos espacios. Entonces es complejo, porque está esta dualidad como de, te agradezco todo lo que te has esforzado porque me has facilitado cosas al punto de que yo pueda tener un mejor futuro, pero al mismo tiempo me colocaste en un contexto donde voy a tener un mejor futuro, pero con gente que se comporta de otra forma, que tiene cierto tipo de expectativas, que tiene formas de relacionarse a las que yo no estoy acostumbrado, y siento un grado de resentimiento e incomodidad porque no sé cómo desenvolverme en esos espacios, y exijo que haya sido tú el padre o madre que, si bien se esforzó para que yo estuviera ahí, hubiera tenido las herramientas para poder facilitarme eso. Y dentro de esa crítica también aparece a veces el decir, entonces hubiera preferido no estar en esta posición, y es como, realmente no. Económicamente no lo querías, lo sabemos, racionalmente no, porque claramente con ese puesto al que estás accediste a más cosas, pero sí entendemos que hubieras anhelado, soñado bajo esta idea más imaginaria, que sabemos que racionalmente no es lo que quieres estar, porque tampoco te gustaba la vida que tenía tu papá, tu mamá. Te hubiera gustado poder a lo mejor no haber alcanzado esa posición para haber quizás estado despreocupado de ciertas cosas que en esos espacios más privilegiados y más exigentes se requieren, y de los que a ti te cuesta hacerte cargo y encontrar la forma de abordarlo. Entonces es interesante, porque a partir de ese resentimiento y esas reflexiones, este mismo personaje empieza a exigirle cosas a su papá, que es lo que yo les decía en este primer capítulo, de exigirle, entonces tú tienes que vender la casa porque y es como, no, güey, como, no, tú decidiste, fuiste tú el que decidió seguir en las características o en el ritmo de ese contexto, pero no era tu obligación. Y ahí también nos hace un poco alusión, no lo planteaban así, pero yo también reflexionaba y decía, eso también lleva a que en algún punto, esta es una opinión muy personal, que es compleja, en el sentido compleja de elaborar, en el sentido de la posición en la que yo estoy, que es distinta quizás la posición en la que estaría si tuviera hijos, por ejemplo, no lo sé, pero es una posición en la que yo digo,
y que no creo que suene tan alocado. En algún momento uno, güey, tiene que hacerse cargo. En algún momento uno tiene que hacerse cargo y tiene que reflexionar en el mejor de los casos, o quiere o le nace, o bueno, igual puedes vivir por tu vida sin reflexionar cosas, pero yo te sugiero que te pienses, te repienses o te cuestiones ciertas cosas para poder sentir que estás lo más alineado posible con lo que tú quieres. Entonces, en algún momento tú te tienes que hacer cargo. O sea, yo encuentro que en algún momento, a mí me pasó al menos, muchos años atrás, me pasó, sé de algunas personas con las que voy a conversar que les ha pasado, pero y sé que a mis papás también les pasó en algún momento, porque bueno, nosotros conversamos mucho con mis papás, tenemos muy buena relación. Probablemente vean este video. Entonces yo creo que en algún momento tú te tienes que sentar, más que tienes, porque siento que suena como que lo estoy obligando, pero es una recomendación. Yo creo que al menos a mí me pasó que en algún momento me senté después de haber sentido que a lo mejor todas las cosas que yo hacía eran en función de otros y que no era raro acorde a la etapa evolutiva en la que estaba, donde claramente tenía que ir al colegio, tenía que rendir, se esperaba que estudiara, entre estudiar hice lo que tenía que hacer, pero en algún momento, ya sea porque te vas al hoyo, te enfermas por seguir todos estos mandatos de los otros, o porque sinceramente dices, en verdad ya yo estoy grande. Entonces llega el momento en el que tú te sientas y dices, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? Y el cómo quiero vivir es qué espero que haya dentro de eso. ¿Qué emociones voy a querer esperar? ¿A qué estilo de vida quiero aspirar o en cuál me quiero mantener? Si es el estilo A, B o C o D, ¿qué es lo que está realmente a mi alcance? ¿Qué de eso no está a mi alcance y es algo a lo que quizás yo me puedo acercar? Y si yo intento acercarme a eso, ¿qué tan fácil o difícil puede ser? ¿Qué voy a tener que hacer para acercarme a eso? Pero en algún momento debí saber eso, porque si después pasa el tiempo y nunca te lo planteaste, después pueden haber problemas. Es lo que he visto yo. Entonces, en este caso, este personaje da la impresión como de que nunca se sentó a reflexionar acerca de eso. O si lo hizo fue simplemente en función del qué dirán y de los otros. Que eso es lo que a veces pasa mucho, como que a uno le pilla la máquina y se deja llevar por lo que las otras personas están haciendo. Y no porque las otras personas estén haciendo cierto tipo de cosas significa que tú tengas que hacer eso. Ahora, también entiendo que no es fácil muchas veces ver que eso que los otros están haciendo no necesariamente es lo correcto, porque a veces también hay personas que no tienen acceso a otro tipo de realidades, y eso es verdad. El mismo hecho de que estemos reflexionando acerca de eso, que yo le esté hablando acerca de eso, también responde claramente a haber estado en un contexto de privilegio y que de poder analizar este tipo de cosas. Entonces, como digo, también si tú estás en esa situación de privilegio, por favor siéntate y reflexiona. Ahora te problemas o mejor dicho, elige tus problemas. Entonces, eso a mí me gustó de este personaje. La verdad es que, como digo, destaco esas dos historias porque más que como que, bueno, tiene sus partes en que yo me reía, sus partes donde dije, ¡ah, qué incómodo! ¡Qué vergüenza! Fue una lectura bastante liviana y como que yo dije, ¡oh, por Dios! Así como, ¡oh, por Dios! Todas estas reflexiones que estoy haciendo. Ahora, entre medio yo les dije que los otros capítulos no me fascinaron tanto. La verdad es que también tenían cosas de las que uno podía hacer cierto tipo como de reflexiones, como por ejemplo en esta historia de amor que yo les decía que era mega cursi, pero que yo no estoy acostumbrada a leer y que no como que la leía rápido, pero era entretenida al mismo tiempo, es como, oh, no, no estoy para esto. También habían temas en relación a la autoestima, como de quererte o no quererte, entonces tampoco voy a decir que solamente el libro lo hicieron esos dos capítulos, también los otros capítulos, como les digo, abordan temas de la autoestima, del logro, de las expectativas, que igual es interesante, pero a mí me pasó eso de que cuando es como algo amoroso así, no me agrada. Pero fuera de eso, recomendado. Ahora, es un bestseller, o sea, también uno lo ve así como que es algo liviano, no sé qué. Yo lo vi sin expectativas. Sinceramente, lo elegí por la portada. Sí, fui ese tipo de gente que leyó la portada. Fue también porque dije, nunca he leído algo de una escritora o escritor coreano. Entonces dije, bueno, me voy a dar la oportunidad. Y lo hice y sinceramente me agradó. Probablemente, no sé si habrá más libros de esta autora, pero puede que le compre otro. Como podría incursionar en otro tipo de libros. Porque uno cada cierto tiempo quiere leer cosas livianas. Este que yo les había dicho, el de Laplace, no es tan liviano. No es que no sea liviano en cuanto a lo fácil de leer. Este está en francés y la verdad es que sí es muy fácil de leer. Como le digo, yo me lo leí a los 15 años. La letra es súper grande. No usan palabras complejas ni nada. También está en español, también está en inglés. Pero a mí me gusta porque es que hay situaciones que describe que son muy incómodas. Ahora, creo que también en su momento yo cuando lo leí a los 15 años también estaba con una etapa como de reflexionar como la posición en la que estaba yo, la posición en la que a lo mejor estaban mis papás, el hecho de que ellos se hayan esforzado, hayan trabajado y hayan decidido darnos una educación bastante privilegiada, bilingüe, trilingüe y todas esas cosas.
versus cosas o cosas, experiencias que a lo mejor ellos no tuvieron y así. Entonces me sirvió bastante en su momento como para ver a veces una toma de perspectiva distinta bajo esta misma idea como de los resentimientos, como de los enojos que uno de repente puede tener hacia los padres. Yo tampoco es que haya desarrollado un odio, un enojo a mi papá, no, pero sí quizás hubo situaciones en las que yo decía, oye, a mí me pusieron en esta posición y hay ciertas cosas que yo no quiero lidiar con eso, como en cosas de grupos de pares y todo, y que eso puede ser otra historia. Son cosas que yo he hablado con mi círculo de amigos que también han estado en posiciones similares. Y bueno, como digo, a mí me sirvió en su momento para tener otra perspectiva y ser más empática, más comprensiva también. Entonces, se los digo ahí. Por algo Anillas no habrá ganado el Premio Nobel de Literatura en esos años, no sé por qué más. Sé que tiene más libros, yo he querido leerme toda la colección de ella, pero han pasado cositas a lo largo de los años. En fin, dicho esto, básicamente se los recomiendo. Así que ahora yo voy a terminar de tomarme mi café y nosotros seguimos y nos veremos en un próximo capítulo. Cuídense mucho, adiós.